Un saludo a todos. Soy el director de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del Campus Coahuila del Instituto Politécnico Nacional, una institución de más de 86 años llevando educación en México y llevando la técnica al servicio de la patria. En el ranking de las universidades públicas estamos a nivel nacional en los primeros 3 lugares. A nivel internacional, estamos en los primeros 300 lugares, compitiendo con las mejores universidades del mundo. Venimos al norte del país a implementar Industria 4.0, a traer carreras que acertadamente lleven al impulso de la economía en esta región del país. En el tema de Educación 4.0, estamos implementando tecnologías de información al aula para poder desarrollar clases que lleven a un nivel de excelencia a nuestro alumnado. El tema de cómo afrontar la pandemia fue todo un reto. Una institución que estábamos creando en el 2019 y que a principios del 2020 iniciaba actividades. Iniciábamos en febrero del 2020 y en el mes de marzo nos fuimos todos a casa a la pandemia. Afortunadamente, una implementación estratégica de herramientas informáticas auxiliares en el aula nos ayudó a poder salir adelante. La aplicación de Educación 4.0, que está basada en la aplicación de las herramientas tecnológicas a la educación, nos dio una pauta grandísima para poder afrontar todas estas necesidades. Y es que en el tema de infraestructura y comunicaciones era complejo. Estamos en este momento nosotros en unas instalaciones prestadas, en un centro de bachillerato, en donde el control de las telecomunicaciones no es lo nuestro, en donde la infraestructura no era la mejor, en donde el internet que utilizábamos 20 personas, de repente lo teníamos que dividir en poderlo utilizar muchas personas. Esto empezó a generar un caos. Pero bueno, primero platiquemos de esta parte de la pandemia. ¿Qué pasa cuando nos vamos a la pandemia? ¿Qué pasa cuando nos vamos a casa? La primera semana fue muy divertida para todos porque todos lo vimos como un área de oportunidad, de relajarnos, de que esto iba a estar más tranquilo. Nuestros alumnos lo disfrutaron mucho porque ellos pensaron que era el inicio de unas vacaciones largas. El paso del tiempo nos trajo causas que hoy en día estamos afrontando en los temas de bienestar mental, en los temas de muchas condiciones humanas que se generaron en nuestros docentes y en nuestros alumnos. Que no lo vimos en esa primera semana, que nuestros muchachos decían, al fin vamos a poder descansar un poco de la carga de trabajo. La pandemia nos llevó así, entonces, a tener que ser muy creativos. Como todas las unidades académicas en el mundo, porque esto impactó a lo largo y ancho de todos los países del mundo, las primeras semanas fueron un caos. Llevarnos a casa a los muchachos, pretender que nuestros maestros podían seguir con sus clases de manera ordinaria desde sus casas, no era lo que mejor esperábamos. Y los primeros resultados de las evaluaciones que hicimos no decían el mejor de los caminos. La mayor parte de los docentes no tenían habilidades desarrolladas para poder dar una clase desde un lugar que ni siquiera existía en su casa. La mayor parte de los docentes tuvieron entonces que seleccionar un espacio desde su hogar, que lo tuvieron que equipar con un pizarrón, con algunas herramientas a la mano para poder dar sus clases. Pero hoy lo más difícil de todo, tener que dirigirse a unos alumnos que no estaban viendo, tener que estarle hablando a una cámara y estar compartiendo el conocimiento con una cámara, suponiendo y pretendiendo que nuestros alumnos estaban aprendiendo del otro lado de la misma. Estar hoy hablándole a una computadora, quedarnos como docentes con ese sentimiento de saber si el alumno había alcanzado el conocimiento o no. Aparte de todo el estrés que se estaba generando por una enfermedad que estaba abatiendo una gran parte
de nuestra condición como humanos. Un reto que la naturaleza nos estaba poniendo enfrente y un reto que teníamos que afrontar. Pero el tema para nuestros alumnos tampoco fue fácil. Llegar a su casa, tenerse que conectar de un dispositivo que no existía. Un dispositivo que simple y sencillamente era único, pero en ese momento todos los integrantes de la casa dependían de él. Y entonces papá tenía que trabajar con la misma computadora. Si mamá trabajaba, teníamos el mismo caso. Si los hermanos más chicos estudiaban en otra escuela, teníamos que conectarlos con la misma computadora. Todos en el mismo horario, todos bajo la misma circunstancia, y había que darle preferencia a los niños más chicos, a los menores, porque eran los que tenían más alto riesgo de perder su año escolar. Entonces, llegó la toma de decisiones en casa. Pero cuando pudimos establecer un fenómeno que se dio, que fue que las empresas de tecnología vendieron 4 veces más productos de tecnología que lo que generalmente se vendía durante el año. ¿Por qué? Porque tuvimos que comprarle un smartphone a los elementos o a los integrantes de la casa, o tabletas o computadoras. Cuando empezábamos a solucionar el problema del equipamiento, nos topamos con otro gran problema. El internet que teníamos en casa no daba el mismo rendimiento cuando nos conectábamos uno que cuando nos conectábamos 4 o 5 personas en promedio por unidad habitacional. Este fue el primer reto que había que afrontar. El siguiente reto se dio en el consumo de los datos. La gran mayoría de nuestros alumnos dependía de un plan de datos, que si nosotros le estábamos exigiendo que estuvieran conectadas sus 7, 8 horas al día de clases, más el tiempo que estaban conectados los menores, más el tiempo que estaban conectados los papás, pues simple y sencillamente estos consumos de datos se fueron a un gran nivel que se salieron de la economía de la mayor parte de nuestros alumnos. Pero si nosotros levantábamos un poco la mirada y veíamos nuestra realidad en el país, nos dábamos cuenta que económicamente tampoco nos encontrábamos en el mejor momento para que tuviéramos a disposición equipos que se encarecieron por el mismo fenómeno de la demanda en el mercado, y que entonces, pues en la familia no había la posibilidad de hacer estas inversiones tanto en el consumo de datos como en el consumo de los equipamientos o los consumibles o las impresoras o todo lo que se fue necesitando, simple y sencillamente las cámaras para podernos comunicar unos a otros. El tema de la infraestructura fue una problemática grande que tuvimos que afrontar todas las unidades académicas de todos los niveles en el país. En nuestro entorno en particular, tuvimos la posibilidad de tener aprendizaje en la unidad Coahuila y en la unidad Palenque que estábamos administrando también. Ambas unidades en los extremos del país, pero ambas unidades con grandes entornos territoriales, que nuestra mayor problemática es que en todos estos lugares no había internet. Había lugares en Chiapas en donde las personas tenían que movilizarse un poco más de 1 hora para poder llegar al lugar más cercano donde había internet. Teníamos también aquí en las comunidades en Coahuila, en algunos ejidos, lugares en donde los muchachos tenían que desplazarse en pandemia y con la enfermedad al más alto nivel, era prácticamente imposible. Empezábamos a sentir un fenómeno llamado deserción. Y como administrador de la educación les digo que cuando tenemos deserción por falta de ganas, cuando tenemos deserción que está fuera de nuestras manos, simple y sencillamente porque nuestros alumnos pierden el interés, hacemos hasta lo imposible por volver a generar ese interés. Pero cuando nosotros está fuera de nuestro alcance, cuando es por un tema económico, cuando es por un tema de falta de infraestructura, porque cuando es por un tema de internet, no solamente se sale de nuestras manos, es algo que nos está impactando de la manera externa y que es muy difícil de controlar. Y el fenómeno de deserción se presentó por la pandemia. En las aplicaciones de las comunicaciones, era otro tema también muy importante que teníamos que prever. Había muchísimas aplicaciones en el mundo de la tecnología que se podían usar.
se podía utilizar el Classroom de Google, se podía utilizar el Teams de Microsoft, se podían utilizar Webex de Cisco, se podían utilizar muchísimas herramientas tecnológicas que se pusieron a disposición y que se pusieron de moda, como lo fue el Zoom, que tuvo un crecimiento de más del 400% en los primeros meses de la pandemia, y que se pusieron de moda precisamente por las necesidades de comunicación que teníamos cada uno de nosotros. Sin embargo, había que hacer un análisis de cuál era la mejor herramienta que teníamos que utilizar. En el entorno, volviendo a nuestras propias necesidades, teníamos una gran problemática. En los lugares más lejanos, en donde los muchachos se tenían que comunicar en base al consumo de los datos de sus teléfonos, teníamos esta problemática de cuál era la mejor aplicación que teníamos que usar. Si nosotros utilizábamos Zoom, nos daba buenas características de conexión, pero había un alto consumo en datos. Si nosotros utilizábamos la marca Microsoft en Teams, teníamos una gran cantidad de herramientas de aplicación en el aula que a nivel superior son sumamente importantes para la educación, pero muy pocos de nuestros alumnos iban a tener la capacidad de tener un smartphone que pudiera cargar todas estas aplicaciones y tener un paquete de datos que pudiera complementarlo. Entonces teníamos que seleccionar una herramienta que no les consumiera tantos datos. Teníamos que seleccionar una herramienta que nos diera a nosotros la cantidad de servicios necesarios para poder tener lo mejor que se pudiera, algo que pudiera parecerse a un aula virtual. Era un gran reto, porque además de que teníamos que tener a nuestros maestros desarrollando día con día nuevas, secuencias educativas para poder ser atractivos, ahora sí voy a utilizar esta palabra, para nuestros alumnos, teníamos que estar pensando en todas las cosas que estaban impactando, desde nuestros receptores, que eran nuestros alumnos, como nuestros transmisores, que eran nuestros docentes. Esto le daba más complicación al tema de la educación a distancia. Y en su gran cantidad, las instituciones educativas de nuestro país no tenían un sistema planeado de educación virtual, no tenían un sistema planeado de educación a distancia. El siguiente tema que nos iba a desarrollar una problemática era la capacitación. En un muestreo nos dábamos cuenta que únicamente el 20% de nuestros docentes tenía habilidades para desarrollar una plataforma educativa. El otro 80% no. También nos dábamos cuenta que un gran porcentaje de nuestros alumnos no estaba acostumbrado a tener clases a distancia. No estaba acostumbrado a tener un equipo en donde estaba teniendo horarios, en donde estaba teniendo administración de un calendario para seguir sus actividades y sobre todo lo más difícil, la administración del tiempo para poder cumplir con las tareas, para poder cumplir con todas las actividades que sus docentes les estaban desarrollando. Porque el tiempo, recordemos, no solamente era de ellos, era de todos los individuos que vivían en una casa y que tenían compromisos educativos con los diferentes niveles del país. Así pues, educación básica, por ejemplo, prefirió utilizar los canales de televisión para dar educación a distancia. Hubo muchos modelos de aplicación y sigue habiendo un desarrollo impresionante en modelos de educación a distancia. Hoy en día hay algo que tenemos que resaltar. ¿Cuáles fueron nuestras ventajas? ¿Cuáles fueron nuestros aciertos? Creo que una parte muy importante, que es la mayor de las ventajas, fue que esta pandemia nos sacó de nuestra área de confort. Nos hizo ser más creativos. Nos hizo atraer la atención de nuestros alumnos de una manera distinta. Es una de las grandes ventajas. Evolucionamos quizás en 5 o en 10 años lo que nos hubiéramos tardado en evolucionar si hubiéramos seguido con un ritmo como el que teníamos en el sistema educativo. Era sumamente complejo convencer a nuestros docentes que desarrollaran, por ejemplo, los repositorios para que nuestros alumnos pudieran tener información en formato multimedia para poder tener aprendizaje adicional en el aula. Estábamos muy acostumbrados a estar dando clases con nuestro cañón, con nuestra computadora, con nuestro PowerPoint quizás, pero no teníamos multimedia desarrollada.
Yo tengo que reconocer que los docentes, tanto de nuestra unidad académica como de algunas otras y de muchas unidades académicas en el mundo, desarrollaron habilidades, se hicieron creativos, desarrollaron la necesidad de tener que estar presentes en cada uno de los hogares. El tema de la evaluación es un tema muy complejo y sigue siendo un tema muy complejo. Un tema que aún se encuentra en la discusión de cada una de las mesas de trabajo de quienes estamos administrando la educación. Es todo un reto evaluar, porque no tenemos la certeza de poder tener el acercamiento necesario ni la cantidad de información circunstancial y presencial para poder nosotros tener un resultado de evaluación. Quizás la solución esté enfocada hacia que nosotros tengamos evaluación continua, como se hacen en muchos procesos industriales, y mantener día con nuestros alumnos de evaluación continua. Creo que es la mejor manera de poder tener una evaluación lo más apegada a la realidad. Dentro de otros factores que nos siguen impactando aún, siguen estando el tema de la conectividad. ¿Qué se espera después de la pandemia? ¿Qué esperamos que venga? Bueno, no ha terminado la pandemia, pero ¿qué esperamos post-pandemia? Ahorita de alguna manera han bajado los niveles de contaminación, hemos aprendido un poco más a lidiar con esta enfermedad, pero sin embargo, ¿qué es lo que viene? Nuestros alumnos no van a estar dispuestos a regresar a las aulas y a regresar que su docente ya no le esté desarrollando esta multimedia que le desarrolló durante casi 2 años. Es decir, nuestros docentes tendrán que seguir siendo creativos, muy creativos. Hoy en día tenemos un fenómeno que en México estamos sintiendo, que es la falta de atención y la falta de interés por parte de los chicos para el tema del estudio. Entonces, esta necesidad de ser más creativos va a ser indispensable. Hoy tenemos afortunadamente muchos desarrollos a nivel mundial, en donde ya tenemos aulas virtuales, en donde ya tenemos espacios de 3D para poder enseñar, en donde tenemos inclusive espacios tridimensionales se le llaman mundos paralelos, en donde hoy tenemos educación con avatars, en donde los mundos son completamente apegados a la realidad virtual. Algo que se está experimentando, y es que definitivamente que las nuevas generaciones que han estado creciendo con estos fenómenos que se han presentado en la vida, nos están haciendo ser más espontáneos a la hora de poder crear esta educación. Quizás el día de mañana estemos viendo lugares completamente virtuales en donde nuestros alumnos estarán basados completamente en la virtualidad. Es un panorama que pareciera estar muy lejano, pero también es un panorama lejano hablar de las computadoras que vienen para el futuro, en hablar de estos sistemas globalizados de información, en la información en la nube, pues también lo veíamos muy lejano y sin embargo, después de estos fenómenos se generó una dinámica que nos hizo evolucionar completamente en el mundo tecnológico. Hoy en día tenemos que aplicar temas como tecnopedagogía. Hoy en día tenemos que interesarnos por desarrollar desde su base de la administración de los planes y los programas de estudio, la incorporación de las tecnologías de información. Pero hoy no se trata nada más de sumar una herramienta. Hoy no se trata de contratar un servicio de Zoom. Hoy no se trata de contratar un servicio de Teams. Hoy se trata de diseñar los planes y programas de estudios desde el enfoque tecnológico. Hoy se trata que estamos afrontando en la educación el mejor de los momentos para cambiar la historia de la educación en el mundo. Hoy se trata precisamente de que nos vayamos a las raíces y aprovechemos este parteaguas para implementar tecnología, pero también para desarrollar el área formativa, estas habilidades blandas que están enfocadas desde el desarrollo de los valores, desde la comunicación, desde la sustentabilidad. Hoy es nuestra responsabilidad que nuestros alumnos estén
lo más incorporados a su entorno, que estén preocupados por su entorno, ocupados por su entorno. Hoy tenemos que aprovechar este parteaguas para enseñarles los temas de sustentabilidad, los temas de seguridad y salud, que muy probablemente en los años siguientes vayan a ser una gran necesidad, los temas de los valores, los temas de la comunicación, porque esta pandemia nos trajo una falta de desarrollo, de intercomunicación entre las personas. Hoy tendremos que aprovechar para sumar el tema de la salud emocional que nos está impactando como un daño colateral después de esta pandemia. Así como tendremos que aprovechar para implementar la tecnología, las herramientas, esta creatividad de la que hemos estado tanto mencionando, tendremos que revolucionar y evolucionar la educación en el mundo. Sería el comentario. Como director de esta unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería del campus Coahuila del Instituto Politécnico Nacional. Siempre, pero siempre es un placer llevar la técnica al servicio de la patria.